A medida que el invierno de 1942 envolvía el frente oriental en su gélido abrazo, la derrota alemana en la brutal batalla de Stalingrado había dejado el otrora formidable frente alemán debilitado y vulnerable. Para enero de 1943, las fuerzas soviéticas ya estaban en movimiento, planeando y ejecutando atrevidas ofensivas a través de la vasta extensión del frente germano soviético. La Operación Iskra marcó el comienzo de una serie de audaces ofensivas por parte de los soviéticos, dirigidas directamente a asestar un golpe decisivo al grupo de ejércitos norte de Alemania. En medio de los vientos aullantes y los copos de nieve giratorios, se preparó el escenario para un enfrentamiento de proporciones épicas, mientras los soviéticos buscaban cambiar el curso de la guerra a su favor. El 12 de enero de 1943, los soviéticos lanzaron un asalto masivo, conocido como la Segunda Batalla del Lago Ladoga, apuntando al estrecho corredor controlado por los alemanes al sur de Schlüsselburg, con un bombardeo implacable de 4.500 cañones de artillería que duró 140 minutos. El bombardeo buscaba debilitar las defensas alemanas y facilitar un avance estratégico. El segundo ejército de choque soviético lanzó un ataque de artillería desde el este, mientras que el 67º ejército avanzó desde el oeste. Su objetivo, romper a través del corredor alemán y establecer líneas de comunicación terrestres vitales hacia Leningrado. Conforme la batalla avanzaba, la situación se tornaba crítica para los alemanes. Reconociendo la gravedad de la penetración soviética, el comandante en jefe del 18º Ejército ordenó al Watzmanner, la 96ª División de Infantería, bajo el general de brigada Noel Deck, lanzar un contraataque. Pese a estar en desventaja, la división fue ordenada a confrontar al enemigo y forzarlos a retroceder a través del río Naguar. El Watzmanner solo contaba con 5 batallones de granaderos a su mando. Entre ellos se encontraban cañones de 88 milímetros del 36º Regimiento Negro, junto con 4 tanques Tiger de la compañía del 502 o Batallón de Panzer Pesado, bajo el primer teniente von Geau, 1 Quad Ertel. Una compañía siendo los Tigres eran 8 Panzer III. Uno de los tanques Tiger estaba comandado por un sargento primero de 27 años, Hans Bolter, quien sirvió como líder de pelotón en la primera compañía. Con el escenario preparado para un enfrentamiento de proporciones titánicas, el resultado de la segunda batalla del lago Ladoga pendía de un hilo. El contraataque de Watzmanner decidiría si los alemanes podían frenar el avance soviético o arriesgarse a perder el control de posiciones estratégicas clave. Entre juramentos y quejas, los granaderos avanzaron, luchando a través de la nieve hasta el pecho. El aliento creaba una neblina en el aire frío de la noche mientras caminaban con dificultad. Al entrar en el bosque, cada roce con los jóvenes abetos desencadenaba una cascada de nieve, obstaculizando aún más su progreso. Mientras avanzaban, especulaban sobre posibles emboscadas rusas. La tensión aumentaba con cada paso, exacerbada por los sonidos lejanos de la artillería soviética y el fuego de las ametralladoras. De repente, estalló el caos cuando los rusos lanzaron un contraataque. Los granaderos entraron en acción, sus voces se alzaron en un coro de gritos y órdenes. Ocasionalmente, los aterradores lamentos de un órgano de Stalin perforaban el aire, enviando escalofríos por la espina dorsal de los hombres. Instintivamente, se agacharon mientras los cohetes gritaban hacia ellos. Las explosiones sacudían el suelo bajo sus pies. Agarrando firmemente sus armas y latas de municiones, avanzaron con una determinación sombría. A pesar de las condiciones peligrosas, continuaron impulsados por una determinación implacable para sobrevivir. Al amanecer, los tanques rusos avanzaron a través de los campos cubiertos de nieve. Sus amenazadoras siluetas se cernían hacia el borde del bosque.
Las llamas estallaron de las bocas de los 24 cañones de los tanques, su estruendo retumbando en la quietud de la mañana. Los proyectiles rasgaron el aire, cortando las copas de los árboles jóvenes mientras las ramas cubiertas de nieve se estrellaban a su paso. Mientras la batalla arreciaba, los granaderos asaltaron audazmente al enemigo que avanzaba. Con nervios de acero, se acercaron a los tanques, colocando cargas explosivas con precisión. Sin embargo, abrumados por el asalto de los tanques, necesitaron apoyo de Panzers para contrarrestar la amenaza. Llamando a Goethel, crujía la voz urgente a través de la radio. Los tanques enemigos han roto nuestra línea principal de resistencia. ¡Tigres, ataquen! El primer teniente Goethel se tomó un momento para componerse antes de dar órdenes a su compañía para que lo siguieran. Con un rugido atronador, los 4 tigres avanzaron, sus enormes cuerpos arando la nieve y aplastando árboles en su camino. Cuando los primeros tanques soviéticos entraron en vista, Goethel dio la orden de abrir fuego. Los artilleros se bloquearon rápidamente en sus objetivos, y en un instante, los 88 rugieron a la vida. Una ráfaga de proyectiles estalló desde los Tigers, encontrando sus marcas con una precisión mortal. En instantes, 2 T-34 fueron envueltos en llamas por la descarga inicial. Las tripulaciones de los tanques operaban con precisión, coordinando sus acciones impecablemente. Antes de que los tanquistas rusos pudieran reaccionar, los Tigres desataron otra ronda de fuego, resultando en 2 T-34 más, prendiéndose en llamas. Desde una colina, Goethel observó el campo de batalla, dirigiendo a sus artilleros para enfrentar las amenazas entrantes. A través de su mira telescópica, el artillero avistó el siguiente T-34, justo cuando un tremendo estruendo resonó a través del compartimento de combate. Reaccionando rápidamente, Goethel ordenó a su conductor avanzar hacia adelante y a la izquierda, hacia la fuente de los disparos, desde los árboles. Pero antes de que el tanque del comandante pudiera maniobrar, fue golpeado de nuevo, la ronda perforó el acero del manto del cañón y se cobró la vida del artillero. Sin inmutarse, Goethel siguió adelante, alentando a sus 3 tigres restantes para continuar la lucha. Con una determinación implacable, Hans Volter y sus camaradas eliminaron metódicamente los tanques enemigos, dejando un rastro de destrucción a su paso. Después de que el último T-34 desapareció de la vista, 12 tanques soviéticos ardían y humeaban en el páramo. Marcó la primera demostración de las letales capacidades del Tigre. El Tigre discapacitado de Goethel fue recuperado más tarde. Al caer la noche y los soviéticos lanzaron otro asalto, el llamado al apoyo del Tigre resonó una vez más entre las filas de los granaderos. El oficial al mando levantó la mano mientras ordenaba a Volter que avanzara con su pelotón y que llamara si las cosas se volvían precarias, ya que necesitaban rearmarse primero. La expresión de Volter era solemne y concentrada, mientras observaba los alrededores desde la escotilla abierta de la torreta. Con un saludo a su comandante de compañía, dio la orden de avanzar. Los 2 tanques Tiger avanzaron a través de la nieve. Sus exteriores pintados de blanco se mezclaban a la perfección con el crepúsculo. De repente, el estallido de un cañón antitanque enemigo perforó el aire, lo que provocó que Volter se refugiara rápidamente dentro de la torreta. El proyectil pasó rozando por encima, pero la tripulación permaneció imperturbable. Volter ordenó abrir fuego, mientras el artillero Groschel apuntaba a la fuente del fuego enemigo. Con una puntería precisa, neutralizó la amenaza, causando una devastadora explosión en la posición enemiga. Objetivo identificado, llamó Groschel, alineando su objetivo con el nuevo enemigo. El conductor se detuvo al instante. Con una ligera corrección, Groschel disparó. El Tigre retrocedió por el disparo, y momentos después, una brillante columna de llamas estalló desde el tanque ruso. Objetivo abatido.
grita Bolter con alivio, anticipando otro ataque del T-34. En estas batallas despiadadas, la victoria favorecía a los rápidos. La velocidad era esencial para la supervivencia contra un enemigo tan implacable. Chorros de nieve estallaron como géiseres a ambos lados del Tiger de Bolter. Un destello cegador iluminó el compartimento de combate cuando un proyectil detonó cerca, rociando el tanque con metralla de acero y trozos de tierra congelada. En medio de la oscuridad, figuras sombrías emergieron adelante, lo que provocó que Bolter ordenara abrir fuego a las ametralladoras de la torreta y del arco. El segundo Tiger se unió al bombardeo, suprimiendo al enemigo. Con alivio, Bolter identificó un objetivo y dirigió a Groeschel para que se enfrentara. El poder de fuego del Tiger resultó abrumador, provocando que los tanques enemigos se encendieran en llamas. A pesar de su éxito, la situación seguía siendo precaria, ya que más tanques enemigos se acercaban. Con un pensamiento rápido y maniobras precisas, la tripulación del Tiger evadió el fuego enemigo y mantuvo su ventaja. Mientras la feroz batalla seguía, el Tiger enfrentaba amenazas constantes desde todos los flancos. Sin embargo, la coordinación y resistencia de la tripulación demostraron ser invaluables mientras repelían cada embestida enemiga. En el caos de la batalla, el Tiger de Bolter enfrentó un golpe directo, pero la formidable armadura resistió el impacto. Con determinación, continuaron, infligiendo golpes devastadores a las fuerzas enemigas. Con cada enfrentamiento exitoso, el respeto del enemigo por los Tigers se hizo evidente a medida que difundían la palabra de su temible reputación. Mientras el cielo nocturno resonaba con los sonidos atronadores de los cañones de los tanques y el parloteo implacable del fuego de las ametralladoras, el campo de batalla se convirtió en un caldero de caos. Las granadas estallaron entre ráfagas de ametralladoras rusas, desafiando la determinación de los granaderos mientras luchaban por mantener su posición. A pesar de sus valientes esfuerzos, las tropas soviéticas, privadas de su armadura protectora, se encontraron retrocediendo ante los decididos defensores alemanes. Sin embargo, el respiro fue efímero ya que 3 T-34 más emergieron de la oscuridad, amenazando al Tigre. En un rápido intercambio de fuego, el Tigre resistió la embestida. Su armadura demostró ser impermeable a los ataques del enemigo. Con precisión y eficiencia, el artillero Groeschel neutralizó la amenaza inmediata, enviando un T-34 en llamas con un golpe directo, y los demás huyendo en retirada. Bolter ordenó a su conductor Holzel que los persiguiera, reconociendo la necesidad de neutralizar la amenaza y prevenir un resurgimiento del ataque del enemigo. El Tigre avanzó rápidamente, su potente motor lo impulsaba a través del campo de batalla. Al ver los tanques enemigos en retirada, Groeschel apuntó y disparó, desatando un torrente de llamas que envolvió a los T-34 en un infierno ardiente. Cuando el polvo se asentó, Bolter contó sus victorias: 7 tanques enemigos destruidos en una sola operación. Con la amenaza inmediata neutralizada, Bolter dirigió al Tigre para que regresara a la seguridad de las líneas alemanas. Sin embargo, la comunicación con el segundo Tigre resultó inútil, ya que el operador de radio descubrió que el equipo había sido dañado en el calor de la batalla e informó a Bolter. Justo cuando Bolter estaba a punto de responder, un impacto poderoso sacudió al Tigre. ¡Escondido el motor!, gritó el operador de radio. Mientras Bolter contemplaba su próximo movimiento después de que el Tigre fue golpeado, el caos estalló cuando una segunda ronda golpeó el tanque, encendiendo un fuego dentro. Con el olor a gasolina llenando el aire y las llamas envolviendo la parte trasera del tanque, la urgencia se apoderó de la tripulación. ¡Estamos en llamas!, gritó Holzel, lo que provocó que Bolter diera órdenes de evacuación. Con una acción rápida, la tripulación saltó del tanque, con Bolter sacando instintivamente su pistola mientras salía de la torreta.
Hans Volter intentó recuperar su orientación. ¿Dónde estaba el segundo tigre? ¿Y dónde estaban los tanques Panzer III que debían apoyarlos? ¿Dónde estaban sus camaradas? Mientras los rusos se recuperaban del pánico causado por los dos tigres, probablemente agravado por la vista de los 7 tanques en llamas, el sargento examinó el área. Esos jóvenes abetos, supuso, deben ser donde estaba el tigre del sargento de primera clase Schütz. Con esperanza, Volter se levantó y corrió unos pasos. Varios soldados rusos se acercaron, gritándole algo. Volter hizo un gesto hacia adelante y apartó la cara. Una vez que los rusos se habían marchado, Volter cayó al suelo y se arrastró hacia un lado, encontrándose relativamente solo. Con un suspiro de alivio, se detuvo a recuperar el aliento. Mientras Volter navegaba a través de la oscuridad, se encontró con soldados rusos reagrupándose, probablemente esperando el próximo asalto. Decidido a encontrar a sus camaradas y al segundo tigre, avanzó cautelosamente a través de las líneas enemigas, utilizando la cobertura de la oscuridad para evadir la detección. De repente, el rugido de un motor rompió el tenso silencio, emanando de la dirección donde se esperaba que estuvieran los tanques alemanes. Metro a metro, Volter navegó sigilosamente a través de las líneas de escaramuza enemigas. El frío congelante penetró su equipo de invierno, mordiéndolo implacablemente. En un momento, un oficial ruso le llamó, haciendo gestos hacia las líneas alemanas. Volter respondió con sonidos incomprensibles, mezclándose con un grupo de rusos por un breve periodo, antes de desaparecer una vez más. Bajo la oscuridad, encontró refugio, sabiendo que si hubiera luz, los rusos lo habrían identificado fácilmente y disparado. De repente, el segundo tigre emergió de la oscuridad, su presencia anunciada por un destello cegador cuando su arma principal se disparó. Cerca de allí, un proyectil de alto explosivo golpeó el suelo. Las ametralladoras rugieron. Por reflejo, Volter buscó refugio en una depresión llena de nieve, temeroso de ser confundido con el enemigo por sus propios camaradas. ¿Cómo podría darse a conocer? Con precaución, maniobró hacia la derecha, acercándose lentamente al tigre. A medida que se acercaba a su posición, saltó sobre el guardabarros trasero y avanzó hacia la escotilla del operador de radio. Pero antes de que pudiera anunciarse, un grito resonó, ruso en el tanque. Volter escuchó el débil llamado, entendiendo sus implicaciones. Mientras se agachaba cerca del tigre, una ráfaga de disparos rusos pasó zumbando junto a él. Después, la escotilla de la torreta se abrió, mostrando al comandante del tanque con una pistola en su mano derecha. «Soy yo, Schütz», llamó urgentemente. Cuando Schütz reconoció a su líder de pelotón, Volter subió rápidamente al interior. Sus primeras palabras al entrar fueron: «Mi tripulación debe estar en algún lugar cercano. De hecho, los otros 4 hombres estaban cerca. Pronto también abordaron el tanque de Schütz. Cuando el tigre se dirigió a casa, Volter finalmente se dio cuenta de que había recibido 3 heridas por fragmentos cuando su tanque fue golpeado. «Eso te llevará a casa, Hans», comentó el oficial médico del batallón, reconociendo la recuperación de Volter. Sin embargo, Volter no tenía prisa por volver a casa, consciente de la necesidad crucial de cada comandante de tanque en los combates actuales. Sin embargo, fue enviado a un hospital de campo detrás de las líneas del frente, pero 8 días después, él desafió las órdenes médicas y salió del hospital impulsado por un sentido de deber hacia sus camaradas. A su regreso al batallón, Volter se encontró con noticias sombrías. El primer teniente Bodo von Gertel, comandante de compañía, había muerto en combate, dejando un vacío de liderazgo que fue ocupado por el primer teniente Diels. Más arriba en la cadena de mando, el mayor Marker había sido herido y el capitán Waldschlager ahora actuaba como comandante del batallón. Las tripulaciones del Panzer III sufrieron pérdidas severas, con 17 hombres perdiendo sus vidas y varios otros gravemente heridos.
La situación se agravó aún más por un devastador ataque aéreo al puesto de mando del regimiento, resultando en la muerte de 23 oficiales y hombres de los trenes del batallón de tanques. A pesar de estas pérdidas, los defensores lograron repeler el asalto ruso, impidiendo que el enemigo alcanzara su objetivo, la línea ferroviaria de Kiro. Sin embargo, la radio de Leningrado anunció la ruptura del bloqueo alemán el 18 de enero de 1943, tras la recaptura de Schlüsselburg y otros territorios por las fuerzas soviéticas. Para asegurar sus ganancias y romper aún más el bloqueo, los soviéticos embarcaron en la segunda y tercera fase de la segunda batalla del lago Ladoga, con el objetivo de tomar el control de la línea ferroviaria de Kiro y el vital cruce en Nga. Hans Volter continuó su lucha defensiva en Leningrado, aumentando su conteo de tanques enemigos destruidos. Es reconocido como uno de los ases de Panzer más logrados, acreditado con más de 130 bajas de tanques.